Sí, porque en el momento en el que va un paciente a consulta, tengo sus datos personales, su teléfono, su dirección, el nombre de sus familiares, etcétera, etcétera. Y de repente resulta que los psicólogos inexpertos ahí lo andan publicando en Facebook o en Instagram de que atendieron a tal, y lo empiezan a exhibir, siendo que es un acto íntimo que muchas veces por la falta de formación profesional no se sabe. Entonces, y eso está reglado, eso está documentado y no se conoce. Entonces, incluso nosotros como profesionales y proveedores de salud mental desconocemos muchas cosas que nos ponen en riesgo, porque es precisamente donde vienen las demandas. Siguen. Por ejemplo, la norma oficial mexicana que mencionaba hace ratito para la atención y prestación de servicios de salud en unidades hospitalarias médico-psiquiátricas. Existen 3 tipos de internamientos, porque también es otro de los mitos. Como podrán darse cuenta, hablar de salud mental y de psiquiatría es hablar de muchos mitos y prejuicios. Entonces, aquí se menciona que hay 3 tipos de ingreso a las unidades. Un ingreso voluntario, es decir, que el paciente lo pide. ¿Por qué? Porque se siente mal y por lo tanto requiere la atención. Hay un internamiento involuntario que mencionábamos hace rato. La persona tiene el riesgo y la intención de matarse. Es un paciente suicida y por lo tanto en un arrebato puede resultar peligroso para él o para los demás. Imagínense que está el hombre, así el cuadro típico, con un arma de fuego, intoxicado por alcohol, nada más esperando el momento para volarse la cabeza con una escopeta. Y en eso llega el hijo y se la quiere quitar y se le sale el tiro y mata al hijo. De eso estamos hablando. En esas circunstancias la persona no es capaz de tomar decisiones por sí mismo y por lo tanto lo internamos de manera involuntaria, en contra de su voluntad, previo aviso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es peligroso para él y para los demás. Lo mismo un paciente con psicosis que está fuera de la realidad, un paciente celotípico con un delirio de persecución que quiere matar a la esposa, que ya saben también desde hace 3 años, no es que sea una moda, es que es algo bien trágico. De repente matan a la novia en la pizzería y en el bulevar. O sea, es una cosa trágica, es algo bien difícil. En esas circunstancias, entendamos, son personas que requieren una atención forzosa e inmediata y en contra de su voluntad, pero obviamente hay que saber hacerla. Finalmente, hay un internamiento forzoso, es decir, a través de una orden judicial, la persona que tiene un trastorno mental muy grave se le interna en un hospital psiquiátrico o en un centro de readaptación social para personas con trastornos mentales, CEFEREPSI, un hospital psiquiátrico cárcel. ¿Por qué? Porque es una persona que ha cometido un acto ilícito, pero como tiene un trastorno mental, no se le puede imputar que lo hizo de manera voluntaria, por lo tanto, no puede estar en una cárcel. Imagínense lo que le puede pasar o lo que él puede hacer, pero tampoco puede estar en la calle. Entonces, en esas circunstancias es cuando no es que tengamos el poder, tenemos la facultad de salvar vidas, porque de eso se trata. Entender que la salud en general, la salud mental en particular, pero la medicina y la psiquiatría en especial, son como el arte de la guerra. Se trata de salvar vidas, incluso aquellas que no han nacido. Porque les puedo contar muchísimas historias, de repente de una jovencita de 14 años que se enamora de un chavo adicto al cristal y la embaraza. Y en el arrebato el papá va y le reclama y este tipo lo lesiona y lo deja minusválido. ¿Qué va a pasar? O sea, de eso estamos hablando. Son escenarios de combate, literalmente, en los cuales hay que tomar decisiones de combate. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es salvar la propia vida. Siguiente, por favor. Volviendo a las definiciones. Siguiente. Entendamos que un psicoanalista
es un profesional, o no necesariamente, porque hay psicoanalistas que estudian la prepa y después hacen una carrera técnica en psicoanálisis, que ejerce la teoría psicoanalítica freudiana, o cualquiera de sus ramas, la cual no es curativa. El psicoanálisis no es curativo. Se considera una técnica de conversación costosa, porque también es otro de los mitos, que de repente estamos en la fiesta, los psicólogos o los psiquiatras por acá, y estamos platicando y de repente, ay doctor, ya me va a psicoanalizar. Y así como que los psiquiatras no psicoanalizamos, los psiquiatras hacemos examen mental. Eso es trabajo y por eso cobro, y cobro bien. No voy a estar de gratis trabajando en una fiesta. Sí. Los psicólogos son profesionales de la salud mental, generalmente entrenados en psicoterapia. Y decíamos hace ratito, hay distintos tipos de psicólogos. Hay psicólogos generales que se van especializando en distintas áreas de la psicología o la psicopatología. Los psiquiatras somos médicos con un entrenamiento formal en el diagnóstico y tratamiento de las personas con trastornos mentales. Siguiente. Bueno, ¿y qué es la psiquiatría entonces? Siguiente. La psiquiatría es la rama de la medicina interna que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las personas con trastornos mentales. Otro mito que va hacia abajo. En medicina y en psiquiatría la locura no existe. Médicamente la locura no existe. Hablamos de trastornos mentales como sinónimo de enfermedad. ¿Por qué? Porque la mente es una función del cerebro y el cerebro es parte del cuerpo, por lo tanto pertenece a las ciencias naturales. Quiere decir entonces que es una rama científica. Siguiente. ¿Qué estudia o qué trata la psiquiatría? Entendamos por trastornos mentales la afección de las emociones, el pensamiento o la conducta. Así de simple. Por mente, que es la función mental, entendemos las emociones, el pensamiento o la conducta. Así de simple. Que lo podemos complicar todavía más, pero para que quede así muy claro es esto. Siguiente. Ahora bien, la psiquiatría como una ciencia toma elementos de otras ciencias, por ejemplo, de las neurociencias, de la psicoterapia, de la medicina interna, de la antropología, de la sociología, de la salud pública, de administración, entre otras. Es decir, no únicamente nos dedicamos a ver locos, que ya vimos que no se trata de eso. Se trata de resolver problemas muy complejos, porque los humanos somos seres muy complejos, que tenemos muchas áreas a tratar y resolver. Siguiente. A su vez, la psiquiatría tiene ramas, porque de repente dice, no, yo no sabía. Siguiente. Decíamos la paidopsiquiatría, es decir, la psiquiatría de la infancia y la adolescencia. Es importante porque con los brotes de violencia que mencionaban hace ratito, desafortunadamente la gran mayoría de la cultura y la educación de nuestros niños está en manos de internet. Hace 15, 20 años todavía nos educaba la televisión, pero ahora el contenido que tienen los niños es altamente violento y es instantáneo. La falta de tiempo que tienen los papás para supervisarlos o para darles tiempos de calidad, pues afecta mucho la interacción que ellos tienen en su aprendizaje, en su convivencia con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los psiquiatras infantiles se encargan precisamente de ayudar a estos niños en condiciones de guerra, porque estamos en un país que está en guerra contra el narcotráfico, en adaptarse a situaciones. Imagínense lo que, si para nosotros como adultos, esto que pasa de repente
vamos circulando por alguna de las arterias de la ciudad y resulta que hay una camioneta acribillada con 4 o 5 personas con los cristales llenos de sangre y etcétera, etcétera, y la gente horrorizada viendo alrededor y el llanero solitito transmitiendo, y etcétera, etcétera. Imagínense un niño de 8 años expuesto a esa situación de manera cotidiana. ¿Qué tipo de problema emocional puede llegar a desarrollar? Actualmente se habla, por ejemplo, del trastorno por estrés postraumático complejo, en el cual las personas